Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con algunos de los puntos de la resaca de la eliminación de la Champions y donde en esta resaca, mala resaca, donde nos duele a los madridistas mucho la cabeza, uno de los temas que nos duele es Eden Hazard. La verdad, sinceramente, ahora mismo es un punto de análisis, de comentario, de opinión que se está circunscribiendo en todo el madridismo y que todos los madridistas estamos comentando. Y hay imágenes que no ayudan. No ayudan. No ayuda, desde luego, que Hazard se esté riendo de la manera que se ríe con excompañeros o con jugadores del Chelsea tras acabar el partido. Es verdad que también Thibaut Courtois estuvo hablando con Azpilicueta, por ejemplo, pero la sensación es muy diferente. Aparte de que es que Courtois fue el mejor del equipo y Hazard fue de los menos activos. No digo de los peores porque realmente es que ninguno estuvo a nivel, pero Hazard desde luego no estuvo al nivel que se requería y que exigía este encuentro. Pero bueno, más allá de esto, lo que chicos quiero plantear aquí es en si hay caso Hazard y en si hay que plantear que Eden Hazard sea venta de cara a este próximo verano. Y vamos a ver cómo termina la temporada, vamos a ver cómo termina el Real Madrid, vamos a ver si Hazard sube su nivel, lo cual es relativamente fácil, ¿no? Porque no hemos visto ni un 50% del mejor Hazard, pero puede ser importante, a lo mejor en alguno de estos 4 últimos partidos, ser un jugador clave, lo dudo, pero la esperanza es lo último que se pierde, ya sabéis, y vamos a esperar acontecimientos, aunque ya llevamos esperando 2 años, diréis, ¿no? Sí, yo también llevo esperando 2 años, pero el caso es que al Madrid no le queda más remedio. Hazard cobra lo que cobra y valió lo que valió. A día de hoy, si estamos pensando en colocarlo en algún equipo, va a ser algo complicado y perdiendo dinero. El valor de mercado que tiene Hazard, lo vemos aquí en Transfermarkt, son 40 millones de euros. Dudo que alguien pague 40 millones por el actual Eden Hazard, pero este es su valor de mercado y a lo mejor hay algún equipo que quiera apostar por él. Algún equipo de Premier, sobre todo, que es donde ha dejado la imagen del último año donde estuvo de MVP de la Premier League. Y algún equipo, se me ocurre que a lo mejor necesite un foco de ilusión y por ahí el Real Madrid intentar tirar de alguna manera para sacarle algo, 20, 25, 30 millones de euros, que como mucho es lo que pienso que podría sacar el Real Madrid si somos realistas, ¿no? Con el actual Hazard. Porque hay que pensar que es que no es solo pagar un traspaso, sino luego una ficha altísima, de unos 12 millones netos, si no me equivoco. Millón arriba, millón abajo. Así que no es moco de pavo lo que habría que pagar por el belga. Y poquitos equipos, poquitos clubs podrían pagar estas cuantías. Es verdad que a lo mejor un Tottenham Hotspur que necesita un poquito de relieve, de impulso, o un Liverpool, pues son clubes que a lo mejor requieren pues este tipo de ilusión. Alguno pensará en el Everton, que es un equipo que recoge cadáveres deportivos, lo hemos visto en algunos casos, o jugadores que han bajado mucho su nivel con respecto a años atrás, pero en definitiva y en resumidas cuentas va a ser complicado, va a ser muy difícil. Vamos a ver primero cómo termina la temporada y vamos a ver a partir de ahí qué se puede hacer. Su actitud no ayuda, desde luego con un Bernabéu actualmente donde pudiera ir la gente tendría pitada sonora. Por suerte Hazard no tiene a la afición ahora mismo ahí, pitándole cerca y con esos oídos reventando. Pero aún así la presión está ahí, a nivel de prensa, a nivel de aficionados. Él no es tonto, más allá de que se quiera absorber en su mundo, no es tonto y sabe lo que hay. Y ha sido un jugador brutal, descomunal. Y si tiene algo de carácter, tendrá que en un momento determinado demostrar cosas. Aunque también puede ser que ya él, su implicación, pues se le haya acabado. Si en algún momento la tuvo, se le ha podido agotar. No lo sé, no lo sé la verdad. Es un tema muy difícil por todo el valor del fichaje, todo lo que ha costado, todo el peso que se ha puesto en él. Pero nunca mejor dicho, él llegó fuera de peso, fuera de forma, ha acumulado 1001 lesiones, 1001 problemas. Él tuvo una lesión como tal en sus 7 años en Premier con el Chelsea, y llega aquí y llegó como llegó. No ayuda eso. Y algunos lo quieren comparar con el caso Bale, ¿no? De alguna manera. Bueno, creo que poco tiene que ver
solo en la cuestión del compromiso. Bale ha sido totalmente rentabilizado. Gareth Bale, con todas las cosas que yo he comentado de él en las últimas instancias, en sus últimos tiempos como jugador madridista, que aún es jugador del Real Madrid, pues nada tiene que ver. Bale está en las mejores fotos de los últimos años, en los grandes títulos, sin ir más lejos en la última Champions. Entonces, bueno, más allá de su regularidad, su constancia y su implicación en ciertos momentos y su liderazgo o falta del mismo, pues creo que son casos realmente muy, pero que muy diferentes. Veremos qué es lo que pasa. Yo creo que el Madrid lo va a colocar en el mercado y si alguien quiere ficharlo lo va a vender, pero hay que buscar postor y que Hazard también mejore sus prestaciones en estas 4 últimas jornadas para poderlo vender mejor. Pensar en un Hazard en el año próximo se hace duro, y también pensando en que hay que dejar huecos salariales para una reestructuración. Yo no digo un totum revolutum, una renovación brutal, pero cambios tiene que haber. Y como dije en el postpartido, que no quiero ser pesado, pero en el postpartido del Chelsea-Madrid, ya lo dije, esto no vale solo con Mbappé. Aquí hay que hacer 4 o 5 modificaciones en forma de llegada importante. Ya hablaremos de esto, que creo que es un tema interesante y donde seguro todos tenemos cositas que aportar. Deja tu comentario, suscríbete en el canal, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.